lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora está ya con nosotros, nos acompaña aquí en los estudios de Antena 1 en esta segunda edición del noticiario, Nelson Erazo, él es presidente nacional del Frente Popular. Nelson, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quizás el primer comentario que nos gustaría tener de usted es precisamente en relación a la señora vicepresidenta de la República y todas estas acciones y estos caminos y rutas que estaría buscando el presidente de la República, Daniel Noboa, el gobierno nacional, para que en caso de que él tenga que solicitar licencia para presentarse a una campaña electoral de reelección, no entregarle la presidencia a Verónica Abad. ¿Cuáles son las lecturas, los análisis que tienen ustedes respecto de este tema, que más allá de que estemos o no, coincidamos o no con las ideas, la política, la posición de Verónica Abad, uno de los temas que ha sido vulnerado en estos últimos tiempos precisamente ha sido la institucionalidad del país? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar aquí en Antena 1. Efectivamente, nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que el gobierno nacional una vez más intente vulnerar la institucionalidad del Estado. E intenta vulnerar esta institucionalidad buscando un sinnúmero de argumentos para no permitir el hecho, ¿no es cierto?, de que la actual vicepresidenta de la República pueda asumir su responsabilidad en caso de que el presidente de la República tenga que salir a hacer la campaña electoral en su afán de ir hacia la reelección. Esto evidentemente que cae también en el hecho de la violencia política en contra de sectores de las mujeres. Nosotros creemos que en ese marco efectivamente lo que debe respetarse son los derechos políticos, en este caso de la vicepresidenta, a tener que asumir su responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, me parece también que es otra forma de tratar de buscar desvirtuar lo que está pasando, de llamar la atención a este escenario, mientras en cambio siguen avanzando en las políticas que están afectando a los sectores sociales. El gobierno nacional con esto lo que busca es seguir afirmando la política en contra de la clase obrera, de los sectores sociales y populares. Busca seguir afirmando su política privatizadora, su política neoliberal, que tiene como objetivo central avanzar en el hecho de ir a la eliminación de los subsidios, como es la propuesta, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional. Y ya lo ha dicho el día de hoy el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, que ya tiene incluso un listado de quiénes serían los beneficiarios, porque no se habla tanto de una focalización, sino más bien ahora se está hablando de una compensación y que hasta finales de este año se procedería, ha dicho ya el ministro Luque, con esta eliminación de los subsidios. No se ha hablado del gas, no se ha hablado del diésel, pero sí de las gasolinas extra y de la gasolina Ecopaís. A ver, hay una realidad, sube la gasolina, sube todo. El hecho de decirnos del gobierno nacional de que ahora se va a buscar una compensación, ¿no es cierto?, para sostener el precio de los combustibles, simplemente es el mismo discurso que ahora nos dicen con el tema de la seguridad social. ¿Qué es lo que dice el señor Mauricio Peña ahora en relación al tema del IES? Ya no nos dice que nos va a incrementar los años de servicio o los años de edad para jubilarnos. Que nos va a premiar si decimos trabajando es que si más. nos quedamos 10 años más trabajando, nos va a dar un incentivo para tener el 90% de nuestra pensión jubilar. Y si nos jubilamos a los 75 años, ¿no es cierto?, nos van a pagar el 100% de nuestra pensión jubilar. Es decir, están cambiando simplemente el discurso, pero su política fundamentalmente está apuntado al hecho de tomar medidas que signifiquen golpear la economía de los hogares ecuatorianos. Por eso es que los sectores sociales, los sectores populares, ya no nos comemos el cuento de que este gobierno pretende resolver los principales problemas de los ecuatorianos. Ha sido incapaz en estos 6 meses de resolver los problemas de inseguridad, de resolver los problemas de la falta de empleo, de resolver problemas de salud y educación, que es lo que más le preocupa a los y las ecuatorianas. En ese marco es efectivamente que los sectores sociales demandamos de este gobierno la necesidad que tome un rumbo distinto al que está actuando en los momentos actuales. Mientras él se pega sus borracheras, si cabe el término, ¿no es cierto?, botando billetes como lo hizo en España, mientras él va a negociar en Canadá
la presencia de las transnacionales en palo quemado, mientras él sigue protegiendo a su corporación y los negocios de su esposa, ¿no es cierto?, como en el caso de Olón, evidentemente, en cambio, los que estamos sufriendo el impacto de las políticas sociales o de las políticas del gobierno nacional somos los trabajadores y los pueblos del Ecuador, cuando vemos efectivamente cómo se ha disparado el incremento del costo de vida, mientras los ingresos familiares cada vez se disminuyen de mayor manera. Ahora, Nelson, esto nos lleva a muy posiblemente tenerle al presidente Daniel Noboa 5 años prácticamente, 5 años más en caso de una reelección, pues Noboa en este momento se perfila como el único candidato de la derecha, luego de que Jan Topic se expresó ya públicamente diciendo que no sería candidato. El Partido Social Cristiano ha dicho que saldrá con candidato propio, se han especulado algunos nombres, sin embargo, por el momento Daniel Noboa se perfilaría como el único candidato, mientras del otro lado, el sector de la izquierda no logra tampoco un candidato de consenso. Le vemos a Carlos Rabascal, que se abre de la Revolución Ciudadana y dice que ya no irá tampoco con Centro Democrático, sino que se junta al movimiento Reto. Le vemos al socialismo, al Partido Socialista, con un candidato, con Pedro Granja. Le escuchamos a Luisa González del sector del correísmo haciéndole guiños a Leonidas Issa, buscando por ahí una alianza. Le hemos escuchado al presidente de la CONAIE diciendo que no se ha concretado y que muy probablemente no se concretaría nada por ahí. Las organizaciones sociales le han propuesto a Jorge Escala ya como candidato de la Unidad Popular, sería de este movimiento político, pero a la final no vemos tampoco que la izquierda logre superar sus diferencias y que de alguna manera se consiga también un candidato de consenso que le permita además a este sector de la política fortalecerse. A ver, la derecha, o en el caso del presidente de la República, que gobierna para los grupos económicos, que gobierna para su familia, para su corporación, evidentemente que está desesperado por mantenerse en el poder. Y está partiendo de una lógica, del hecho del respaldo que tiene en los momentos actuales. Nos trata de votar en el imaginario de la gente que es uno de los presidentes con mayor respaldo en América Latina. Solamente basta recordar que antes de la consulta popular el señor Noboa tenía cerca del 84%. De ahí para acá, luego de que fue derrotado en la consulta popular, en el trabajo por horas y lo que fue el arbitraje internacional, ocurre que el presidente de la República terminó con el 62% en ese momento. Ahora se habla de que Noboa tiene un 51% de respaldo de los ecuatorianos. Pero lo importante en esto es que cerca del 48% en cambio no cree en la palabra del presidente Noboa, es decir, el hecho del rechazo a la presencia de Noboa en el gobierno va en crecimiento. Hay que ver también algunos elementos, porque dentro de todo esto se habla, ¿no es cierto?, de quiénes son los responsables de la crisis. Y muchos de los sectores hablan, por ejemplo, el 28% habla que el responsable de la crisis que hoy vive el país es el correísmo. El 26% habla que el responsable de la crisis es Moreno. El 25% habla de que el responsable de la crisis es Lasso. Y cerca de un 22% habla que el responsable de la crisis es Noboa. Me refiero a esto porque usted tiene a todos los sectores que han sido sirvientes de la derecha. Y digo que han sido sirvientes de la derecha porque tanto Correa como Moreno, como Lasso y el mismo Noboa gobernaron para los grupos económicos de poder. Y si no, veamos cuáles fueron los discursos que decía Correa. Correa decía, por ejemplo, de que ningún empresario ganó más en su gobierno que en cualquier gobierno. Decía él que no era ni antiimperialista ni anticapitalista, es decir, era procapitalista, por lo tanto representaba los intereses de la derecha. En ese mismo marco estuvo Moreno, al igual que estuvo Lasso y al igual que está ahora Noboa. La derecha efectivamente está dispersa, y está dispersa porque a pesar de los esfuerzos que hace Noboa de tratar de convertirse en el único referente de la derecha, también están candidaturas como el de Otto Sonneskontner. Están también candidaturas, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano.
También se encuentra en la desesperación en medio de todo esto las candidaturas de la derecha del correísmo representada por la señora González. En ese marco es que en cambio los sectores sociales, los sectores populares que hemos venido insistiendo en que es necesario tener un país distinto al que estamos viviendo, es que hemos lanzado la candidatura de un luchador social, de un luchador popular, de un representante de los sectores sociales y populares, como presidente de la UNE. Jorge Escala, expresidente de la Unión Nacional de Educadores, uno de los protagonistas en votar abajo la tercerización. Jorge Escala, como asambleísta nacional, fue el protagonista para que el Magisterio Nacional pueda tener el incentivo jubilar, es decir, para que cuando los maestros, luego de haber cumplido 30 años de servicio en la educación, puedan salir a tener una pensión digna. Jorge Escala ha sido un protagonista fundamental en la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ha sido un protagonista en la defensa de la educación pública. Ahora, sin embargo, de todo esto, Nelson, la gran mayoría de analistas coincide en que en el año 2025 nuevamente nos vamos a enfrentar los ecuatorianos, las ecuatorianas, a la polarización del correísmo y el candidato de la derecha, que en este caso muy probablemente sería Noboa. Entonces nos preguntamos, con todos estos análisis y estas lecturas que usted nos comparte, ¿vamos a volver nuevamente a un correísmo que sigue teniendo alrededor de un 30%, quizás un poco menos? Ahora habrá que ver qué pasa con esa división interna que tiene ahora, y como decía yo, el candidato en este caso que sería el presidente Noboa, que busca la reelección. Es decir, nuevamente vamos a esa polarización. Por el contrario, el gobierno nacional busca señalar que la oposición o su principal contendor es el correísmo. Evidentemente que buscan generar ese hecho de que los contradictores del gobierno están dentro del correísmo. Pero veamos qué ha pasado en el país. Noboa aprobó cerca de 5 leyes. La ley económica urgente que perdonó los 2.600 millones de dólares a los grandes evasores de impuestos, es decir, al sector empresarial. ¿Quién votó con el señor Noboa? Votó el correísmo, al igual que también votó el Partido Social Cristiano, al igual que votó también Construye. ¿Para qué sirvieron esos votos? No solamente para condonar la deuda, sino para precarizar las condiciones de los trabajadores, porque dentro de esa ley está el tema de las maquilas. Es decir, el gobierno nacional ha venido cogobernando con la Revolución Ciudadana. ¿Qué más hicieron dentro de eso? Fue la Revolución Ciudadana, el correísmo, el que permitió, mediante la propuesta de generar una minoría para el incremento del IVA, fue el que permitió de que se incremente el IVA al 15%. Es decir, están cogobernando con el gobierno nacional. Son los correístas, son el Partido Social Cristiano, al igual que Construye y otros movimientos y el gobierno nacional, los que aprobaron la famosa ley cero apagones que le ha llevado a una crisis al sector eléctrico. Es decir, me refiero a estos temas, porque tú puedes ver entonces que no hay tal contradicción entre el correísmo y el gobierno nacional. ¿Quiénes son los contradictores del gobierno? Los contradictores del gobierno somos los sectores sociales, los sectores populares, porque mientras ellos permitieron el incremento del IVA, ocurre que el incremento del IVA ha impactado en la economía de los hogares ecuatorianos. Eso ha permitido que el costo de vida se dispare de manera abismal, mientras los ingresos familiares se han disminuido. Hoy tenemos, por ejemplo, una canasta familiar que supera los $795 en promedio, ¿no es cierto? Aunque en el caso de Cuenca, por ejemplo, la canasta familiar es de $828, mientras en Quito está en $835, o en ciudades como Manta y Puerto Viejo que están en $838. Pero me refiero a esto porque en cambio el salario de los trabajadores se encuentra en $460. Pero lo que es más grave, el promedio de ingresos familiares es de $290. ¿Quiénes han coincidido con el gobierno nacional? Evidentemente que no nos pueden decir que son los contradictores. Tratan de posicionar eso efectivamente para que la votación se polarice entre estos dos sectores. Pero creo que la candidatura de Jorge Escala irrumpe en el escenario, ¿no es cierto?, de darle una propuesta social, política al pueblo ecuatoriano, para que desde ese ángulo podamos cambiar esa alternativa que requiere el país, un país que esté al servicio de la mayoría de ecuatorianos y no que siga estableciendo leyes
en beneficio de los grupos económicos, de las minorías del país, que son los que se han llevado todo lo que genera la clase obrera, que son las riquezas. Ahora, en toda esta coyuntura, ¿cómo ven ustedes el rol, la presencia, la participación, incluso la posible candidatura de Leonidas Issa, en este caso del sector indígena, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? El día de ayer, el compañero Jorge Escala, conjuntamente con la Dirección de Unidad Popular, dieron una rueda de prensa estableciendo que esa precandidatura de Jorge Escala llama a la unidad de la izquierda, de los sectores sociales y de los sectores populares. Es decir, es una invitación abierta para que también sectores del movimiento indígena como la CONAIE, al igual que Pachacuti y el Partido Socialista, podamos discutir alrededor de un proyecto político que signifique efectivamente darle una alternativa. Creemos que en ese marco es necesario sentarnos a discutir estos temas alrededor de construir una propuesta importante en la cual los trabajadores, el movimiento indígena, los campesinos, la juventud, las mujeres, los ambientalistas, los ecologistas, los pequeños y medianos productores, podamos ver cristalizadas la posibilidad de un cambio social en nuestro país sobre la base de tener un presidente que represente los intereses de los de abajo, de los de a pie. Y en ese marco es la propuesta que ha presentado tanto la Unión General de Trabajadores del Ecuador, así como lo hizo la Unión Nacional de Educadores, como lo hizo la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, como lo hizo también el Seguro Social Campesino, al igual que también los comerciantes minoristas y los trabajadores autónomos, quienes hemos propuesto que para discutir estos temas podamos plantear la precandidatura del compañero Jorge Escala. Es decir, estamos trabajando en un proyecto importante en el cual en el 2025 le derrotemos a la derecha tradicional y a la vieja derecha que se llevó los recursos de los ecuatorianos y que desde Bélgica pretenden decir cuáles son los destinos del país por el cual deberíamos encaminar. Esos sectores que ya le hicieron daño al país, efectivamente no deberían volver a gobernar. Y por eso desde el lado de la izquierda estamos presentando estas propuestas. Ahora, Nelson, quizás en honor al tiempo, cuéntenos un poquito también cuál ha sido su agenda el día de hoy. Entendemos que usted participó de esta convocatoria hecha por los trabajadores de la salud y otras organizaciones sociales que salieron también a las calles. Ellos vienen reclamando también ya desde hace algún tiempo mejores condiciones para el sistema de salud, tanto para el sector de los trabajadores y de quienes están detrás de este, pero sobre todo para los usuarios del sistema público del país. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en estos 6 meses del gobierno nacional? El gobierno se ha dedicado a resguardar sus negocios y a elaborar leyes en favor de la corporación Novoa y de sus amigos. Es decir, garantizar sus ingresos. Y por otro lado, ha descuidado el sistema de salud y el sistema de educación y tampoco ha generado la posibilidad de establecer nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué tenemos como hechos en los 6 meses del gobierno? El hecho de que en el sistema de salud haya invertido apenas el 5%. Esto ha ocasionado, por ejemplo, que personas con enfermedades catastróficas, las personas que están con el tema de las diálisis, las personas que están con enfermedades que son bien graves, no tengan ni siquiera lo más elemental para poder resolver estos problemas en los hospitales del sector público. Por eso es que la movilización del día de hoy en la ciudad de Cuenca determinó un hecho, que es necesario declarar en emergencia la salud en nuestro país. Porque no puede ser posible que no exista ya ni siquiera el paracetamol en los hospitales. No puede ser justo que en los hospitales, en las cuestiones de emergencia, la gente se muera incluso porque no tienen con qué saturar o con qué poder coser, ¿no es cierto?, las heridas con las que llega la gente. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que le ha llevado a una situación crítica al sistema de salud. Pero alrededor de eso también está el hecho de que médicos, enfermeras y todo el personal de salud haya sido despedido de sus fuentes de trabajo. Hoy tenemos, por ejemplo, un trabajador que tiene que hacer lo que antes hacían 4 trabajadores en el sistema de salud. Y esas condiciones demuestran efectivamente la vulnerabilidad en la que se encuentra la salud. Adicionalmente a esto, tiene que ver también del maltrato que existe hacia los trabajadores de la salud que hoy demandan el tema de que se respeten sus derechos laborales. Por eso es necesario entender entonces de que esta acción del día de hoy tiene que ver
con un objetivo, defender el derecho a la vida de los y las ecuatorianas. Pero esta acción que estamos levantando en la ciudad de Cuenca se va a tener réplicas en todo el país, porque lo que pasa en Cuenca está pasando en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en el Carchi, pasa en Azuay, pasa en todo lado. Y evidentemente entonces lo que requerimos es que los sectores sociales defendamos el derecho a la salud como el derecho a la vida. Y en ese marco es lo que hemos venido realizando el día de hoy. Tenemos para los próximos días, también estamos trabajando en presentar unos amparos de protección para garantizar el derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas. Vamos a hacer un llamado a conformar el Frente de Defensa de la Salud Pública, porque el gobierno nacional no puede seguir jugando con la vida de los ecuatorianos. El gobierno nacional está tratando de cumplir con lo que hoy le plantea el Fondo Monetario Internacional, que es el hecho de la privatización de las empresas estatales y entre ellas tanto del sistema de salud como del sistema de educación. En cambio, los trabajadores y los pueblos vamos a defender las empresas estatales, vamos a defender al sector público, porque evidentemente es lo único que nos puede garantizar el derecho a poder vivir con dignidad. Bien, Nelson, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y siempre será un gusto el poder compartir con ustedes estos momentos o estos espacios que nos permiten efectivamente difundir lo que pensamos los trabajadores alrededor de lo que está aconteciendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Ha sido Nelson Erazo, él es presidente nacional del Frente Popular. Son las 19:55. La noticia que estabas esperando para construir o renovar tus espacios. Llegaron los precios turquesa